todos los paros son pacíficos. Eso es lo que dicen entre comillas. Y cuando hay un disturbio, dicen, hay infiltrados. Nosotros no hemos hecho daño. Nosotros hemos ido a marchar solamente a reclamar nuestro derecho. Bien, entonces ahí pues justamente interviene inteligencia. A ver y especificar justamente quiénes son los que ocasionan estos problemas. Entonces, presidente, estamos yendo en la lógica y en la especulación. Pero bueno, presidente, yo quiero terminar. Y en ese sentido, lo que sí a nosotros nos preocupa y nos puede indignar, y es la posición que el día de hoy se ha entendido por parte de la Premier, es que toda esta información, ¿qué uso le van a dar? ¿Y quiénes son los que benefician? Se benefician. Y por eso ha entregado en este momento nuestra Premier un documento que ha solicitado al órgano jurisdiccional, en este caso al Ministerio Público, para que pueda investigar, y solicita que se podría desprender la comisión de ilícitos penales. Eso debería de realizar en todo caso de oficio, como alguno de ustedes lo ha dicho, que se investigue. Porque ¿quién se beneficia con esta información que sale de manera pública? ¿Cuánto tiraje de este medio de comunicación se ha vendido? Seguramente se ha vendido como pan caliente. Yo no lo sé. Entonces eso se tiene que investigar, se tiene que sancionar si ha existido algún funcionario, un militar que definitivamente pudiera haber ocasionado algún problema. Pero bueno, nosotros estamos definitivamente de acuerdo con que se realicen estas investigaciones, como lo ha dicho justamente a través del oficio 169 en la Premier. Gracias, presidente. Congresistas, suspendemos brevemente la sesión. Bien, la representación, el presidente de la sesión plenaria en su momento, con el congresista Julca, acaba de suspender por momentos la presente sesión en la que la titular del Consejo de Ministros, Ana Jara Velázquez, viene exponiendo ante el Pleno el informe respecto de las denuncias de un presunto seguimiento o reglaje que la Dirección Nacional de Inteligencia DINI estaría ejerciendo a políticos de oposición y del oficialismo, así como a periodistas, empresarios y a diversas autoridades nacionales. Congresistas de las diferentes bancadas parlamentarias expresaron opiniones a favor y en contra de la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velázquez, sobre la recopilación de datos hechos por la Dirección Nacional de Inteligencia DINI en contra de políticos, empresarios y periodistas. Los congresistas Marta Chávez y Héctor Becerril responsabilizaron al gobierno del seguimiento a los opositores con recursos del Estado. Chávez Cosío manifestó que ha buscado información hasta de su conserje, mientras que el congresista Héctor Becerril señaló que ello descalifica a la titular de la PCM. Por su parte, el congresista Daniela Bogotá recordó que el país tiene que saber lo que fueron antes los servicios de inteligencia del montesinismo, que se dedicaron a perseguir, chantajear a opositores, mientras que ahora, como lo ha reconocido el propio medio de comunicación que publicó la denuncia, se trataría de información pública y sobre la cual no existe un uso irregular. Señalar además que en horas de la tarde la comisión plenaria decidió aprobar unánimemente esta ampliación a 120 días del plazo para las pesquisas en cuanto a la Comisión Orellana,
con la finalidad de que los parlamentarios conformantes del grupo de trabajo puedan culminar con sus investigaciones. La decisión congresal se tomó a pedido del presidente de la comisión, el legislador Vicente Ceballos, quien solicitó la ampliación del plazo para cumplir con la ratificación de sus informes, la valorización y actualización de los montos itinerarios a cargo de peritos y la presentación de propuestas que ayuden a mejorar y corregir las debilidades del Estado. Ceballos Salinas dijo que los delitos en que incurrió la red que encabezaba, en todo caso, Orellana Rengifo, entre ellos estafar a numerosas instituciones públicas y privadas, no fue solo porque su autor fue osado y atrevido al abusar en demasía de las debilidades del sistema en el país, sino porque encontró ausencia o limitaciones en el Estado. El parlamentario señaló además que al término del plazo el grupo que dirige estará en condiciones de presentar propuestas legislativas destinadas a corregir esas debilidades, complementar un 40% de las declaraciones pendientes a investigar a más de 300 documentos cruzados de distintas instituciones públicas. En cuanto al informe preliminar, durante la presentación, en la sesión vespertina del Pleno, el titular de la comisión indicó que se estima que el impacto económico producto del despojo de inmuebles asciende a 201.889.800 nuevos soles. Asimismo, que la posible defraudación al Estado a través de las cooperativas COPEX de ahorro y crédito, caso Oncoserv, e inmuebles de propiedad del Estado, la cifra sería de 575.268.511 nuevos soles, aunque no es un monto definitivo, puesto que siguen llegando nuevas denuncias. Indicó que el número de investigados fue de 100 personas naturales y 62 jurídicas. Se recibió la declaración de 6 investigados que están con mandato de detención y que ha citado a 35 personas naturales en calidad de investigados que se encuentran en libertad, de los cuales 18 se presentaron a rendir su declaración. Asimismo, refirió que la comisión, en mérito a sus facultades, aprobó el levantamiento del secreto bancario, reserva bursátil y la reserva tributaria, 83 personas naturales y 52 jurídicas, el levantamiento del secreto de las comunicaciones sobre 70 números celulares se encuentran aún en trámite. Explicó además que los espacios de acción investigados por la comisión en la que habría operado la organización dirigida por Orellana son inmuebles, cooperativas, acciones de posicionamiento y hostilización internacional, intermediación legal, tal ilegal, minería ilegal, instituciones públicas y criminalidad organizada. El legislador informó además con detalle los casos de inmuebles adquiridos legalmente, la cronología de los hechos, la creación de medios de comunicación utilizados por la organización financiera, realizados para la consecución de sus objetivos, utilizados para la consecución de los mismos, asociados, estructuras, jerarquías de la organización, entre otros puntos. Para la comisión, la red Orellana habría incurrido en una serie de delitos, entre ellos asociación ilícita para delinquir, falsificación de documentos, estafa, usurpación, cohecho, actos de ocultamiento, tenencia, conservación y transferencia. Señaló que aún falta identificar a los demás miembros que conformaban esta organización, señaló el titular de la comisión. Señores congresistas, se realiza la sesión recordándoles que tenemos 10 oradores, por lo que solicito orden y las interrupciones en lo estrictamente necesario, si fuera posible. Congresista Aguinaga tiene la palabra. Permítame conceder una interrupción al congresista Bengolea, por favor, presidente. Congresista Bengolea tiene la palabra. Me parece indispensable, presidente, para responder a las especulaciones que acabo de escuchar. Eso podría funcionar tal vez especulando en, no sé, en la Rusia de Stalin o en la Cuba de Castro, o si quieres aquí en la Venezuela de Chávez y de Maduro. Pero en un Estado democrático de derecho, esas especulaciones no tienen cabida.
En un Estado democrático de derecho lo que ha ocurrido son delitos tipificados en las leyes peruanas, en el Código Penal, abuso de autoridad, peculado de uso, malversación y en todo caso violación flagrante de la ley de datos personales, porque esta ley autoriza a entidades de seguridad del Estado, como por ejemplo la DINI, a hacer una acopiación de datos, ¿no es cierto?, compilar datos, pero solo por razones de seguridad. Y aunque le moleste el presidente o congresista, al igual que mis amigos congresistas, puedo decir que ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mi familia política, ni mis asesores, ni la gente que trabaja en mi despacho son un problema para la seguridad del Estado. Así que no, son especulaciones que caben para otras realidades, no para un Estado democrático de derecho como es el peruano. Gracias, presidente. Congresista Aguinagua, continúe, por favor. Gracias, presidente. Saludamos la presencia de la primera ministra a exigencia de esta representación parlamentaria. Sobre todo porque tenemos que señalar nuestro más enérgico repudio y rechazo al mal uso que se le está dando a los servicios de inteligencia. Pero la señora primera ministra, por enésima vez, nos viene a dar una explicación. Por enésima vez viene a señalar que van a investigar y por enésima vez busca cualquier método o cualquier modo de expresión para justificar lo que todo el mundo está viendo. Esto, señor presidente, no traduce sino la confusión que tiene la señora primera ministra. No dudamos de sus maneras democráticas, pero lógicamente, imbuidas de estas maneras democráticas, ella tendrá que hacer un examen de conciencia y tomar una determinación. Porque lo que has traído hasta el día de hoy no es sino un lamentable sainete. Un sainete que, como todas estas obras de un solo acto, comienzan de manera dramática, pero al final terminan dando risa. ¿Y por qué se lo digo a través suyo, señor presidente, a la representación nacional? Si leemos la ley del Sistema Nacional de Inteligencia, en el artículo 8, cuando habla de objetivos, dice: producir el conocimiento útil para el proceso de toma de decisiones en materia de seguridad nacional. Y 2, proteger las capacidades nacionales y acciones de inteligencia de actores que representen amenazas a la seguridad nacional. Pues las acciones que ha tomado una institución que está bajo su égida, señora primera ministra, no es ninguna de estas. Lo que se ha hecho son miserables seguimientos a políticos de oposición, a familiares de los políticos, y no quiero hablar del caso mío, donde menores hijos han tenido seguimiento, donde una anciana madre de más de 90 años están ahí los seguimientos. Hemos visto que hay 100.000 rastreos, seguimientos a algunos miles, no solamente de congresistas, como he señalado, sino empresarios, lamentablemente a señores periodistas. En fin, un uso para el que no fue creada, y para el uso que fue creada no lo han hecho, porque estamos ahora ante una pléyade de espías que no han podido ser justamente detectados por los servicios de inteligencia. A pesar de los millones con los que se ha aumentado el presupuesto de la inteligencia, vemos que la inseguridad ciudadana corroe cada vez más los cimientos de la patria y lo único que hace es presentarse como una nueva forma de terrorismo que el Perú, su gobierno, no han podido controlar. Por el contrario, se han acentuado. Esta es la lamentable situación, señor presidente. Y también tenemos que resaltar que ahora la presencia de la señora ministra
nos permite comprobar lo que siempre hemos sospechado, que lamentablemente no tiene el control de nada. Está ahí como un ente o como un fantasma, quizás motivada por los diálogos fantasmales, pero está ahí sin control de nada. La inteligencia en el Perú, señor presidente, colegas congresistas, se ha vuelto autónoma, ha hecho lo que quiere, porque la cabeza que debería controlarla está pintada en la pared. Probablemente cuando presenta con sainete cree que está en una actuación teatral, o quien nos precedió en el uso de la palabra cree que está en una pista circense, imbuido justamente de la túnica de los payasos con la cual se le pusieron en un momento. Por eso es que nosotros acá tenemos que actuar con seriedad, señor presidente. La inteligencia lamentablemente se ha vuelto autónoma. Al final de los diálogos se dijo que iba a nombrar en la DINI una junta de notables. ¿Pero qué nombraron? Una junta de notables funcionarios públicos asalariados del gobierno, abyectos, obsecuentes y obedientes a los mandatos que le da justamente su patronal. Y sí tengo que resaltar, señor presidente, una de las personas nombradas, que aquí está, que en enero del año 2004, la distinguida periodista de investigación Caterín Lanceros, en el diario Correo, publicó la foto de este personaje que hoy día lo han sembrado en la DINI, justamente celebrando con el camarada Dimas del movimiento revolucionario Tupac Amaru en Miami, probablemente la compra de armamento. ¿Es que un cómplice de terroristas puede estar en los servicios de inteligencia? Esa es la garantía que vamos a tener como país para que probablemente, aparte de las maniobras de encubrimiento a los actos delictivos que comprometen seriamente al gobierno, también tendríamos que, a través de este personaje, y pido que sea investigado o cuando menos retirado, habrá encubrimientos justamente a acciones que vienen retomando los terroristas. Por eso, creo que un acto democrático, al no haber tenido capacidad de conducción, al haber tenido ineficiencia en la gestión, yo de todo corazón, pero lamentando, porque es una buena persona, es el momento de tomar, como dicen los americanos, el one-way ticket, o sea, un boleto de salida sin regreso, que eso le va a hacer mucho bien a la democracia del país que tanto hablamos. Gracias, presidente. Congresista Urquizo, tiene la palabra. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el colega Gamarra por su intermedio. Congresista Gamarra, adelante. Gracias, presidente. Gracias, congresista Urquizo. Para algunos congresistas, aparentemente, es fácil imputar responsabilidades, señalar que detrás de esto estaría el gobierno. Incluso se ha hablado del presidente Ollanta, como si en algún momento el presidente dijera: ¿saben? Reglen a mis hermanos, a mis familiares, a mí también, ¿no? Eso es fácil. Y además, que la oposición en todo momento diga que, bueno, ha venido la ministra y no ha cumplido con satisfacer nuestras expectativas y no ha absuelto nuestras preguntas. Eso es lo más fácil, eso es lo más sencillo. Aun cuando digan, no, la presidenta ha debido de poner su cargo a disposición o ha debido de plantear tal cosa o cual cosa. Y al final, así a lo largo de todos estos años, presidente, nos hemos percatado de que aun cuando las respuestas sean firmes, contundentes. Congresista Urquizo, continúe con la interrupción. Segunda interrupción para el congresista Gamarra. Muchas gracias. Así, aun cuando las respuestas sean firmes, contundentes, como el día de hoy se ha demostrado, ¿no es cierto?, señalando y presentando un documento al Pleno del Congreso con relación al pedido que realiza
la presidencia del Consejo de Ministros para que se realice una investigación, simplemente eso no satisface. Como si el Ministerio Público fuese una institución sin cabeza para pensar y para citar a las personas que estén implicadas en estos hechos. Como si el Ministerio Público en algún momento va a ser utilizado, como fue utilizado en otros gobiernos, por el gobierno actual, para impedir que se realice una investigación. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos que se realice una investigación a fondo o simplemente queremos peliculina, queremos show? ¿Qué es lo que queremos, señor presidente? Nosotros, la bancada nacionalista, está porque se realice una verdadera investigación por las instancias correspondientes y por el Ministerio Público. Y el documento presentado por nuestra presidenta del Consejo de Ministros así lo está estableciendo. Muchas gracias. Congresista Urquizo, continúe. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. A estas horas de la madrugada, un afectuoso saludo a la presidenta del Consejo de Ministros, doctora Ana Jara Velázquez, y pedirle las disculpas por algunos improperios y adjetivos contra su honor de dama, de presidenta del Consejo de Ministros y de colega congresista, pero que estamos seguros que tiene la correa suficiente para soportar una serie de ofensas a las cuales ha sido víctimas incluso en horas de la mañana. Creo que estas horas ya el Parlamento, con la ausencia de más de 80 congresistas, asiste a un proceso prácticamente de interpelación. En horas de la mañana, con gritos, ofensas, donde prácticamente no había una razón de ser, la presencia que se requería, y se vulneró el artículo 84 del reglamento del Congreso, que contempla que para la concurrencia de un ministro de Estado tiene que existir un procedimiento establecido mediante una moción de orden del día que nunca se planteó, con motivos, con razones, para los efectos de que no puede interrumpir la difícil tarea que cada ministro al frente de un sector desarrolla. Las actividades de inteligencia en nuestra patria están reguladas por una ley, en este caso el decreto legislativo 1141, que no varía mucho en relación a la ley anterior. Y el sistema se sujeta a una serie de controles, un control gubernamental a cargo de la Contraloría General de la República, que tiene el deber de responder ante el Congreso de la República por el uso de los recursos para estas actividades de inteligencia. Un control judicial a cargo del Poder Judicial por las actividades de inteligencia que pudiesen vulnerar derechos fundamentales y que en este caso el Poder Judicial tiene la obligación de responder. Y un control político a través de una comisión sui generis, una comisión especializada, que es la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, que recepciona información sobre el Plan Anual de Inteligencia. Hoy día asistimos a la presencia, asistimos a una concurrencia de la presidenta del Consejo de Ministros en circunstancias que aún no tenemos el informe de un trabajo serio que estamos convencidos viene realizando la Comisión de Inteligencia. Entonces tenemos una visión totalmente incompleta del escenario y de la realidad. Y sobre ese escenario incompleto estamos ajusticiando a la presidenta del Consejo de Ministros el día de hoy. Compartimos con todos en el sentido que nada puede justificar la vulneración de los derechos fundamentales, la intimidad, el manejo de información referido tal vez a propiedades o a familiares que vinculan a diversas personas en nuestra patria, sean estos actores públicos, privados o sociedad civil. Nada puede justificar, y en ese sentido la presidenta del Consejo de Ministros, al hacer uso de su intervención, ha rechazado tajantemente cualquier vinculación del gobierno del presidente Ollanta Humala con acciones vedadas, con acciones que podrían vulnerar los derechos fundamentales. Es en ese marco, señor presidente, que no obstante sabemos muy bien quienes hacemos política, que al incursionar en la política nos sometemos no solo al veredicto popular,
sino a un exhaustivo y permanente estudio de nuestra hoja de vida, de nuestro accionar. Es más, somos sometidos permanentemente a las acciones de las unidades de investigación de los medios de comunicación y con ello no estamos criticando. Entonces, quien no la debe, no la teme, decía un expresidente de la República. Y sabemos muy bien que estamos sujetados a permanente seguimiento, no solamente como hoy día se pudiese cuestionar del aparato de inteligencia, sino acciones de seguimiento en nuestra vida personal, y está de más resaltar casos particulares de algunos colegas congresistas. Por otro lado, estamos asistiendo ante una industria poderosísima que trafica con información. Y ahí están los casos que ha mencionado más de un congresista: empresas extractivas, también medios de comunicación, los marcas, bandas de secuestradores. Por otro lado, tenemos a gente que compra agentes de inteligencia, que compra información de los servicios de inteligencia, como en más de una oportunidad, tanto en el gobierno anterior como en este, ha merecido la atención de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República. Entonces, esta información, que hoy día debe ser obviamente sometida a la imparcialidad de una instancia como es el Ministerio Público, merece una investigación. Pero por otro lado, también señalar que parte de la información, que no voy a entrar al tema de fondo, es información que cualquier ciudadano puede adquirir en Azángaro, donde lamentablemente existe esa industria o el tráfico de información personal valiosa de cada uno de los 30 millones de peruanos de nuestra patria. Por otro lado, señalar que los 3 agentes no ingresaron en este gobierno. Estos agentes, y más aún el caso del agente Chávez, ha quedado demostrado que la clave la adquirió en enero del año 2011, antes de este gobierno, en mérito de un convenio que se ha hecho referencia y que la misma fuente hace mención. Por tanto, no es que en el sistema, y eso se ha discutido en más de una oportunidad en la Comisión de Inteligencia, se producen podas porque un gobierno cambia, tienen que salir todos, de ninguna manera. Existen trabajadores nombrados en la Dirección Nacional de Inteligencia, gente a plazo indeterminado, y además existe casi una política a nivel de la DINI en el sentido de que no se puede estar sacando agentes de inteligencia por el mismo hecho que, como manejan información clasificada, información secreta, información reservada, ellos podrían traficar con la información si en caso son despedidos o se producen desplazamientos de personal. Es en ese sentido que considero que, en primer lugar, la presidenta del Consejo de Ministros ha hecho bien en encargar esta tarea, independientemente de las acciones que tiene a cargo la Comisión de Inteligencia en el Ministerio Público, para que no se vea enredada esta investigación por apasionamientos políticos o sesgos de carácter político. ¿Quién podría tener interés en hacer seguimiento a la misma presidenta del Consejo de Ministros, o al ministro Cateriano, o al ministro Pedraza, o a determinado colega congresista de la oposición? ¿Quién podría manejar en su sano juicio el seguimiento e información reservada de más de 100.000 ciudadanos? ¿Quién ha mencionado que son 100.000? Porque no podrían ser 20.000, 30.000 o 5 o 10.000. ¿Qué? ¿Ya concluyó la investigación el Ministerio Público? Entonces, parte de lo que se está mencionando sencillamente son especulaciones que merecen un profundo análisis del Ministerio Público y obviamente de la Comisión de Inteligencia, donde están todas las bancadas representadas. Es en ese marco, presidente, que creo que coincidimos todos en la necesidad de rechazar este tipo de acciones, sin saber hasta el momento quiénes son los culpables, que obviamente tienen que ser identificados, tienen que caer, tienen que responder, porque no podemos gratuitamente señalar que estas acciones están a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia. Podrían existir acciones aisladas, individualizadas, de ciertos elementos con conductas totalmente montesinistas, trabajadores del sistema de inteligencia que a título personal podrían haber estado traficando con sus claves, porque
nadie puede negar que ellos podrían estar vendiendo sus claves para efectos de que secuestradores o traficantes de esta industria de la información sencillamente tengan información de determinados personajes. Es en ese marco que creo que la ponderación, la celeridad, la unidad debe unir a todos los congresistas. No obstante, y no quisiera pensar de que esto es una redada, en el sentido de que la presidenta del Consejo de Ministros ha sido convocada solamente por una formalidad, cuando desde hace seguramente 3 o 4 horas ya existe una moción de censura contra ella. Es en ese marco que en lo personal expreso mi pleno respaldo a la Premier y creo que habría que diferenciar entre posibles acciones aisladas, individuales, de gente del sistema, porque nadie también podría decir a ciencia cierta que el sistema es el que se ha encargado de realizar estas filtraciones, con el accionar de la dirección. Muy por el contrario, presidente, y con esto concluyo, hay que fortalecer el sistema de inteligencia en el país. Más aún cuando hace poco, miembros de las Fuerzas Armadas, agentes, oficiales, suboficiales de nuestras Fuerzas Armadas, y eso merece una investigación de parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, han sido comprados por un país con los cuales aún tenemos un tema de limitación territorial por resolver. ¿Quién estaría interesado en generar una serie de conflictos de índole político? Entonces yo me quedo ahí, presidente, solamente invocando de que el Ministerio Público asuma con la celeridad respectiva y que la mesa directiva o la Junta de Portavoces requiera que la Comisión de Inteligencia de una vez por todas ponga en agenda el informe del trabajo que han venido realizando en las últimas semanas. Gracias, presidente. Congresista Alberto Bengolea tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, sobre lo último, solamente quería hacer una referencia a propósito de que se especule que podrían haber vendido sus claves o algo por el estilo. El tema es que estas búsquedas se han hecho todas desde el mismo punto, la misma clave, la misma máquina. Así que esa es otra especulación que hay que descartar de plano. Se ha hecho desde la DINI en horas de trabajo y por funcionarios que más o menos ya se conocen. Lo que voy a decir, cerrando las intervenciones de mi bancada, presidente, trata de hacer un resumen de lo que hasta este momento nosotros tenemos en ideas en función a lo que ya hemos escuchado. Durante este gobierno, es más, durante el propio mandato de la ministra, aquí se ha recordado, en el mes de enero más o menos, se habló del relaje, de los relajes que estaban ocurriendo. Hubo la tesis islámica, es verdad, se trató de minimizar, en el caso de la vicepresidenta se dijo que era toda una casualidad, un malentendido, y escuchamos a la Premier lo mismo que le hemos escuchado hoy día, que deslindaba, que ella no tenía nada que ver, que el gobierno no tenía nada que ver, ¿no es cierto?, que se iba a investigar, y en fin, ahora le escucho decir exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora son 100.000 peruanos los atacados. Punto número 1. Ahora, ¿le creemos a la Premier? Yo lo digo de corazón, yo sí le creo a la Premier. Yo creo que ella no estaba enterada. El problema es que quien sí estoy seguro que está enterado es el capitán Gómez, también el capitán Briceño. También creo que sabe el señor Villafuerte y por tanto también creo que sabe el presidente Humala. Esto me parece clarísimo. Es decir, la conexión es inmediata. Oiga, son todos de la misma promoción. Insiste en poner como jefe de DINI a gente de su promoción que no tiene ni la experiencia, se lo hemos dicho hace tiempo, no tiene experiencia para el cargo. Claro que está todo ligado. Oiga, hoy día, de esa promoción del presidente Humala, ya hay 30 generales. O sea, ya pasaron a Vladimiro Montesinos. ¿Ah? Lo que hizo Montesinos en su época ha sido ya rebasado por este gobierno. Claro, yo creo que el presidente sabe que para el próximo periodo no va a tener 30 congresistas. Entonces tiene 30 generales. A ver cómo lo protegen. Y por supuesto que ha copado todos estos servicios y por supuesto que hay una direccionalidad. Y yo estoy seguro que la Premier no sabe. Pero precisamente a partir de eso es que hablamos de responsabilidad política. Más aún, ya se ha hablado también aquí de la reorganización que nos están planteando, que es una reorganización que está en manos de este gobierno, que es una de dos, o sabe lo que está pasando y va a seguir cubriéndose, o no sabe nada, en cuyo caso muestran una incapacidad tan grande que no puede ser este grupo de gente la que reorganice la DINI. Pero más aún, ¿por qué nos estamos enterando de estas cosas? O sea, ¿por qué salió el relaje de la vicepresidenta? ¿Por qué salió la investigación de Rospigliosi? ¿Por qué ahora nos enteramos vía periodística? ¿Sabe por qué? Porque hay molestias adentro del mismo servicio de inteligencia que no aceptan cómo se está manejando el tema. La información sale de adentro. Son agentes de la DINI molestos por este manejo que se está haciendo. De allí sale. O sea, el problema es mucho más grande. Y el problema es un problema del país.
Por eso es que se le está exhortando permanentemente, ¿no es cierto?, para que cambie la actitud. Y al cambiar la actitud, estamos pensando en lo que va a venir. Aquí se ha preguntado más de una vez por qué sería este relaje. Y yo no tengo ninguna duda que aquí se está buscando información hace rato, y mucha que todavía no sabemos, para la próxima campaña. Señora ministra, el gobierno tiene la responsabilidad de entregarnos una campaña mejor que la que hemos tenido. Yo calculo que la próxima campaña presidencial va a ser de niveles bajísimos en cuanto a ataques personales que van a venir. Vamos a investigar a las familias de los postulantes para ver por dónde los atacamos. A eso nos dirigimos. Eso no queremos en la democracia peruana. Esto tenemos que corregirlo. Definitivamente hay que corregirlo. Y yo lamento muchísimo, Premier, que esté usted ahora acá después del trabajo que ha hecho, y sobre todo después yo le reconozco el éxito de Ana Huaylas. O sea, acaba de venir victoriosa y creo que ahora tiene que asumir un pasivo que tiene que asumirlo, lamentablemente. Yo insisto, yo creo que usted no sabe, pero además por eso también tiene que asumirlo. Porque no hay cultura de renuncia en nuestro país. Y yo espero de usted un gesto distinto. Porque si usted no puede manejar esto, y me queda claro que no lo va a poder manejar, debería dar un paso al costado y no prestarse para esto, Premier. Yo creo que usted tiene algo confundida la idea de la lealtad. Yo no estoy seguro que cuando vino aquí en la comisión permanente en el mes de enero haya usted estado convencida de lo que nos dijo, y tampoco estoy seguro que esté convencida de lo que nos ha dicho ahora. Esa lealtad media confusa que tiene para con el señor Ollantumala, yo lo respeto mucho, pero usted tiene una responsabilidad para con el país también. Y esa es la razón, presidente, por la cual nosotros esperamos ya una postura distinta de la Premier. Porque no es la primera vez, y porque además, Premier, hablemos claro, no merece usted, siendo una de las mejores cartas que tiene el régimen, terminar así su premierato. De verdad no lo merece. Así que hablemos claro. Aquí, en más de una oportunidad, cuando se ha planteado la censura a la primera ministra por actos que no son, que son responsabilidad política de ella, más de una vez nosotros nos hemos contenido porque ¿sabe cuál es la pregunta que hacemos? Y se la decimos al país. Si sale ella, ¿quién va a ser el próximo premier? Dios bendito, ¿en manos de quién vamos a estar el último año? Esto es de terror. O sea, ya coparon todo. Puedo volver a hablar de la promoción de Ollantumala. ¿Quién vendrá después? Y eso es lo que más de una vez ha aguantado a la oposición, y decir, no censuramos. Pero ¿hasta cuánto podemos aguantar? Esto sí es un tema gravísimo, y es aún más grave cuando se ve de parte del partido de gobierno, que ya no es mayoría en este Congreso, que no lo entienden y que lo quieren soslayar y que lo quieren ocultar. Esta es una cosa gravísima y no se arregla echándole la culpa a gobiernos pasados. Lo que ocurrió en el Fujimarato ocurrió hace muchos años, eso le significó al gobierno su caída y hay mucha gente presa. Ahora tenemos que buscar lo que está ocurriendo ahora, y lo que está ocurriendo ahora está ocurriendo durante este gobierno. Sí creemos, presidente, sí creemos, premier, que hay responsabilidad política. Gracias, presidente. Congresista Gago, tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo, más que un saludo, desearle buenos días a la premier. Ya estamos cerca de la 1 de la mañana. He escuchado hablar a varios congresistas de la República, estamos en la parte final, y en especial a los congresistas de la otra bancada, hablar de la valentía que tiene hoy día la premier de estar aquí en el hemiciclo. Señor presidente, no se trata de valentía, es su responsabilidad y obligación de asistir a este Parlamento al llamado de los congresistas de la República, más aún cuando han sucedido estos hechos gravísimos, producto de actos ilícitos en la Dirección Nacional de Inteligencia Nacional, donde usted prácticamente la dirige, ya que está adscrita a la PCM. Señora premier, este relaje que ha sido conocido hoy y que se ha hablado durante los 2 últimos años de este gobierno, que venían sucediendo a diferentes políticos, faltaban casi las evidencias, y hoy día hay evidencias muy concretas. Yo le he escuchado a usted decir que este es un recojo de información pública. Yo entiendo que la DINI, ¿cuál es la labor de la DINI? ¿Recoger información pública que la puede hacer cualquier institución del Estado? ¿Que la puede hacer cualquier organismo? No, esa no es la labor de la DINI. Recoge información cuando se atenta contra la seguridad, orden interno, orden externo o seguridad nacional. Yo me pregunto, el que habla ha sido arreglado desde el año 2011, apenas ingresé al Congreso de la República, 2011, 2012 y 2013, pero han habido secuencias. En el 2011 solamente fui arreglado yo,
En el 2012 fui revelado el que habla, mi familia, mis hermanos, mi padre, hasta mis primos en segundo grado, medios primos, todos han sido revelados. Mi padre, que ha fallecido en el año 2010, puede ser una amenaza contra la seguridad del Estado y también tiene que ser revelado. ¿No lo pueden dejar descansar tranquilo? No solamente hemos sido revelados lo que yo estoy manifestando, han sido revelados proveedores de las empresas de mis hermanos. No solamente como empresa, sino también como gerente de dichas empresas. En el 2013. Ahora ya entiendo por qué sucedieron las cosas que tuvieron que sucederme. Sin embargo, no quiero yo hablar de ese punto. Usted acaba de afirmar en su disertación, en ningún momento se ha violado la intimidad personal. Yo me hago una gran pregunta. ¿Cómo usted puede afirmar que no se ha violado la intimidad personal si no nos puede decir lo que ha ocurrido hoy día en la DINI con este relaje? A pesar que está escrita la PCM. Es una total contradicción. Y vamos a seguir argumentando. Usted ha venido aquí y nos ha dicho a todos, un momentito, yo ya he mandado a investigar al Ministerio Público. Para eso no tendría que usted venir aquí. Basta que nos mandara sus Twitter, que ya nos tiene acostumbrados, de 140 caracteres, para decir suficientemente, ya está investigando el Ministerio Público. A usted le hemos llamado aquí, señora Premier, a través de la presidencia, para que nos indique y nos diga claramente quién dio la orden para este relaje, al agente Chávez, por consecuencia a este capitán en retiro, Víctor Gómez, que es promoción del señor presidente Ollantumala. ¿Quién dio la orden? Ya nos tienen acostumbrados a decir, están investigando. Caso López Meneses, como ya lo nombraron aquí, era muy sencillo decir quién dio la orden para tremenda protección policial. Hasta el día de hoy, nada. Todo lo que tiene que ver con la Dirección de Inteligencia Nacional, nada. La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno realmente con toda esta información? ¿Qué está buscando? Ha hecho una información patrimonial, yo me pregunto, a empresarios que ayudan a este gobierno a seguir creciendo, que dan el pecho por el Perú. Hoy día periodistas, a líderes de opinión, políticos como nosotros. Pregunto por qué. Hay preguntas que pueden ser respondidas. Yo pregunto, ¿no querrán de repente por ahí chantajearlos, extorsionarlos con lavado de activos? ¿Por qué tanta investigación? Y usted dijo, este es un recojo solamente de información pública. Falso. Yo le voy a enseñar a usted, señora ministra, en los que hemos podido tener hoy día tiempo con mis asesores, el que habla tiene en búsquedas, hasta ahorita, 118 búsquedas. Y seguramente mañana voy a encontrar otro tanto más. Pero dentro de estas búsquedas, lo interesante ¿cuál es? Que no solamente es información documentaria. No. Acá ha habido seguimiento presencial. ¿Por qué? Porque simplemente para saber cuántos autos tenga yo como congresista, uno se va al registro vehicular y sale inmediatamente el congresista, tiene tal auto. No, han consultado a mis parientes por placa, porque ya sabían que no tenía ni un auto. O sea, han buscado el número de placa para saber de quién es ese auto. ¿Eso qué demuestra? Que ha habido un seguimiento presencial, no documentario como se está hablando aquí. Esto es muy grave, señora ministra. Y a mí me da mucha pena que realmente usted esté en esta situación, porque yo la considero una muy buena profesional, una muy buena política. Creo que se lo habré dicho en alguna oportunidad. Y estar en esta situación defendiendo lo indefendible, realmente a mí me da bastante pena. Yo creo que el Perú está esperando de usted, señora ministra, un gesto digno. ¿Cuál es el gesto digno que usted le puede dar hoy día al Perú? Su renuncia. Porque usted no merece ser censurada. Pero le está diciendo usted acá, hoy día, a este hemiciclo y a todos los congresistas, si no renuncia, censúreme. Creo que no merece usted salir en esa forma si efectivamente usted no es cómplice
de todo lo que está pasando. Y le voy a decir por qué. Usted dijo, ya demandé al Ministerio Público a investigar. Pero ¿por qué le va a mandar usted a investigar al Ministerio Público si usted mismo dice que es un recojo de información pública? ¿Qué cosa puede investigar ya? Si usted ya ha dicho que no hay nada. Y todos sus congresistas del Partido Nacionalista han repetido lo mismo. ¿Qué va a investigar el Ministerio Público? Si usted ya dijo no hay nada. Y usted es la responsable política de la DINI. Por eso le digo, señora ministra, haga ese gesto digno con el Perú, con los empresarios que nos están viendo, con los líderes de opinión, los diferentes periodistas, con nosotros los políticos, porque usted es parte de este hemiciclo. Sálgase dignamente hoy día del premierato y no usted se enfrente a una censura que estoy seguro este Parlamento, a pesar que le estimamos, a pesar que usted es una buena política y profesional, tiene que hacerlo. Hoy día necesitamos cambiar el Perú. No podemos estar en manos de un gobierno que nos quiere extorsionar, que nos quiere chantajear, que tiene que chequear a cada una de nuestras familias, hasta los muertos. Esto no es posible. Hoy día he recibido la llamada de mis hijas, que son de 20 a 25 años, totalmente sorprendidas. Papá, ¿qué es esto? ¿Cómo nos pueden haber arreglado de esta forma? Muchos de los que nos están escuchando habrán escuchado esto durante los 2 últimos años y dirían, no creo, siempre se habla, pero hoy día sí tienen la seguridad que han sido arreglados. Usted tiene que dar una explicación, no solamente este hemiciclo. Yo quiero saber qué le va a decir usted a los empresarios. No, señores, ya lo está investigando el Ministerio Público, a pesar que usted ha dicho que es un recojo de información pública normal. Un empresario no se lo va a creer. ¿Usted le va a decir eso a los líderes de opinión, a los periodistas? No se lo van a creer. Yo creo que, y con esto termino, señor presidente, haga usted un gesto digno, renuncie y usted no se enfrente a una censura. Muchas gracias. Congresista Octavio Salazar tiene la palabra. Señor presidente, el saludo cordial a la señora o a la señorita primera ministra, de quien todos y cada uno de nosotros creo que podemos ponderar sus cualidades democráticas. Cuando hablamos de inteligencia hablamos de poder, poder oculto, poder detrás del trono. Y cuando nosotros apreciamos que el año 2012 se cambia la ley y se le otorgan facultades mucho más de la que la anterior ley tenía, entonces indudablemente eso fue un clarinetazo de alerta para poder mirar las cosas. Miren, en la ley 28.664, la DINI tuvo 7 funciones. En el decreto legislativo de modificación de la DINI se llega a 17 funciones. Y la más preocupante, indudablemente, es la que se cambia el modelo y se le entrega a la DINI no solamente la producción de inteligencia, sino que se le entrega a la DINI ejecutar acciones, es decir, atribuciones operativas. Y esto indudablemente es muy grave, sobre todo un organismo que tenga una dirección muy cercana al poder, al presidente de la República. Jamás se tiene en ninguna parte del mundo un poder tan cercano al presidente. Y obviamente necesitaban tener a una figura
como la presidenta del Consejo de Ministros en ese intermedio. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad, pues, que cuando suceda algo, sea la persona que tenga que atribuírsele todos los problemas alrededor de esta organización. Y eso es lo que está pasando. El poder oculto llega por debajo. Chavín de Huántar, sin número de corredores por debajo que llegan directamente al poder a uno y al otro, e indudablemente la primera ministra, por supuesto que desconoce. Y es obvio, porque las cosas no las van a hacer tan evidentes. Y este es un tema muy delicado. Miren ustedes, en el anterior gobierno la DINE tenía 500 hombres, hoy tiene 1.500, 1.500 efectivos. ¿Cuántos ingresos se ha tenido a SUNAR? Por lo que nos informa la señora congresista integrante de la Comisión de Inteligencia. 150.000 ingresos, 1.500 hombres, indudablemente, lo que podemos afirmar, que todo lo que está haciendo la DINE hoy en día es un tema político, se está dedicando a lo político, no se está dedicando a su misión principal, que es ver las amenazas del Perú. Entonces estamos viendo que las amenazas en el Perú son los políticos, las amenazas en el Perú es la prensa libre, las amenazas en el Perú son los congresistas, los familiares. Es decir, hemos comenzado a abrir el abanico hasta llegar a pasar el umbral de lo que la señora ministra dice, información pública. Se fue más allá. Información pública es cuando está directamente relacionada a la persona. Pero cuando estamos viendo, como ha expuesto el señor Gagó, como han expuesto estos señores congresistas, y se comienza a ir mucho más allá de lo que significa la parte privada del ser humano, indudablemente esto ya se convierte en un delito. Y eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Y no nos quepa las dudas, porque por ejemplo, el seguimiento a Marisol Espinosa, cuando se manifestó de que estaban cerca a su casa porque estaban dando seguridad a la Embajada de los Estados Unidos. Y uno de estos agentes no le quedó otra fórmula que salirse corriendo del carro en la cual era trasladado a una de las comisarías. ¿Y quién se reúne con esta persona? Información abierta. Se reúne el asesor del presidente. Se reúne con él. La fecha exacta, el 25 de enero del 2013. Se reúne con él. Esta es información abierta. ¿Para qué se reunieron? Luego vemos Natalie Condori, el seguimiento a su hijo, el tema del periodista Rospigliosi, de Gino Costa, de la señora Tania Quispe, que tuvo que comerse el sapo y ir a sentarse en un programa de televisión al lado de quien la mandó seguir, con el señor Urresti. Y tuvo que aceptar que sí, que le había pedido por su hija. Entonces, señores, estamos viendo situaciones muy delicadas y esto no es juego.
Este es un poder enorme. Y cuando hay un poder enorme tienen que haber control y tiene que haber fiscalización y tienen que haber entes responsables. Ese jefe de la DINI, señora primera ministra, todavía usted está en la facultad de inmediatamente cesarlo en el cargo. ¿Cómo no va a saber este señor? ¿Cómo no van a saber otros personajes que están ahí escondidos? Y la pregunta que indudablemente nos hacemos todos, 1.500 efectivos, $18 millones de gastos reservados para inteligencia el 2012, 2013 73 millones, 2014 48 millones. Y si sumamos el presupuesto, se ha incrementado en 676% con relación al año 2010. Y entonces la pregunta es, ¿solamente han estado revisando todo lo concerniente a los bienes patrimoniales de los políticos? ¿Solamente están dedicándose o se han dedicado a ver los bienes patrimoniales de los periodistas? ¿Qué cosa más puede haber? La especulación es válida. Si nosotros nos ponemos a analizar, obviamente podemos llegar a la conclusión que cuántos seguimientos pueden haber, cuántas interceptaciones, cuántas filmaciones, y que en los próximos días empiecen a salir como reguero de pólvora. El tema no queda aquí, el tema no queda solamente en lo que acabamos de apreciar todos el día de hoy, el tema va mucho más allá, porque cuando no existe el poder de controlar, esto comienza a irse por cualquier sitio, y lo peligroso es que esto caiga en manos de personas que comiencen a vender este tipo de... Continúe, congresista. Esto termino, presidente, y ese es el grave riesgo que tenemos el día de hoy, y hay que adelantarlo y hay que decirlo. Esto no es juego, este es un tema demasiado delicado. En otros países seguramente se hubiese caído todo un gabinete. Aquí en el Perú somos muy tolerantes y lamento mucho que la primera ministra esté en medio de dos fuegos, entre el poder que sí conoce